Muy buenas a todos, compañeros de juego, bienvenidos una vez más a Fase de Mantenimiento. El juego que traigo hoy es, sinceramente, uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos, de los últimos años. Spirium, de William Attia, creador de Kailus Magna Carta y de Jam, un juego de estos que vienen en lata a tamaño doble que sinceramente no tiene nada que ver, ni con este ni con Kailus, que es quizás su juego más profundo. Spirium es un juego de ciencia ficción con una mecánica similar a Kailus, que no ha salido en España, importante este dato, y a mí me parece una pena. Es un juego de Istari, de la editorial alemana Istari, al igual que Kailus, y su versión internacional, inglesa, francesa, etc., corre a cargo de Asmodee. Asmodee no lo ha sacado nunca aquí, no sé exactamente el motivo, si alguien lo sabe pues me lo puede comentar en la caja de comentarios. Pero es un juego que, bajo mi punto de vista, merece mucho la pena. Vale en torno a unos 25, 20 y pico euros largos en el mercado. Y bueno, pues ahora cuando explique cómo se juega, vais a ver que se trata de un juego de recurso, no de recursos, porque realmente este juego de gestión solamente tiene un recurso, que es el Spirium, y bueno, pues a mí me resulta muy entretenido, muy divertido y por tanto voy a pasar a abrirlo y a explicarlo ya. Bueno, pues vamos a proceder como siempre al unboxing. Esta caja no trae demasiados componentes, ni es una caja grande como veis. Los que hayáis jugado a Kailus Magna Carta o los que lo hayáis tenido en la mano, habréis visto que la caja es de similar tamaño, del mismo tamaño exactamente. Y además Kailus Magna Carta tampoco ha salido en España, también una pena. El único juego de este hombre, de William Attia, en su vertiente profunda que ha salido aquí es Kailus. Para mí, quizá el mejor juego, el mejor Eurogame que existe. Pero bueno, esto ya son cuestión de gustos. Vamos a abrir Spirium. Aquí trae el manual en inglés. Yo tengo una traducción de la Board Game Geek. Pero bueno, el manual que trae es en inglés, 12 páginas. Realmente viene bien explicado. Si se tiene un nivel aceptable de inglés, el juego se entiende bien. Por aquí tenemos el tablero. El tablero, bueno, el tablero es hasta prescindible. Porque el tablero lo único que tiene aquí es un recuadro de contador de acciones y turnos, que una vez que se aprende y se domina el juego, sirve más como indicador hacia los otros jugadores que como ayuda propia. Un indicador de residencias que, bueno, si se va apuntando tampoco hace mucha falta esto. Y esto es para colocar cartas de evento en el turno. Aquí se ponen las que se van usando y aquí las del turno. Vamos, es totalmente prescindible. Bueno, y los puntos de victoria. Pero bueno, obviamente está bien que lo tenga porque está todo mejor ordenado y está todo pues mucho mejor. El tablero por aquí, que no es plegable ni nada, es simplemente un tablerito tamaño folio. Y bueno, pues cartas, que esto sí es lo más importante del juego, tienen muchas cartas. Maderita, en forma de contadores y trabajadores, de 5 colores diferentes, rojo, amarillo, verde, azul y negro. Dinero, en monedas de 1 libra y 5 libras esterlinas. Fichas de diferente tipo, que ahora las iremos viendo. Y el Spirium, que son estos diamantes verdes de aquí, que como ya he dicho antes es el recurso de este juego, lo que mueve todo. Así que nada, voy a montar una partida como siempre y vamos a ver cómo se juega. Bien, ya tengo en la mesa preparado todo lo que se necesita para una partida de 3 jugadores. En resumen, como ya he dicho antes, el tablero con el mazo de cartas de evento aquí colocado, el Spirium, las libras, las fichas estas de aquí, y algunas fichas que las he cogido, son fichas de bonus, se ponen aquí en la casilla número 8, que no sé si se ve, pero está en rojo, al igual que la 20. Esto ahora lo explicaré. La carta de jugador inicial, que tiene un 1. Las cartas iniciales para cada jugador. En este caso, pues, como ya he dicho antes, rojo, amarillo, verde, azul y negro. Son todas iguales, lo único que cambia es el meeple del centro. Que en resumen te dice con lo que se empieza. Se empieza con 3 trabajadores, con 8 libras y con 2 Spirium. Estas indicaciones que tienen tanto aquí como aquí sirven para saber dónde se ponen las cartas de licencia o de edificio cuando se compran. Eso ahora lo voy a explicar.
Bien, aquí estarían las tres, como hemos dicho, una partida de 3 jugadores, pues aquí estarían las fichas necesarias para cada jugador, el rojo, el amarillo y el verde, por ejemplo, en las cuales hay 7 trabajadores, que son los muñequitos, y 4 fichitas redondas. Bien, ¿qué se hace con esto? Pues de los 7 trabajadores se empieza con 3, como ya he dicho antes. Entonces, un jugador cogería su ficha inicial, la pondría aquí y le pondría encima 3 trabajadores. Los otros trabajadores se dejan en una reserva personal, porque se pueden ir ganando a lo largo de la partida. Hasta un máximo de 7, por supuesto. Y acto seguido, estas 4 fichitas rojas. ¿Dónde se ponen? Pues una se pone en el contador de puntos de victoria. Otra se pone en el contador de fases de turno. Otra se pone en el contador de residencias. Y otra se pone en la carta de jugador. Porque esta es la carta que va a indicar si se ha hecho o no se ha hecho la carta de evento. Así pues todos los jugadores. Así que pues los demás harían lo mismo. Y estas cartas de aquí son la esencia del juego. Bien, hay 3 mazos. El mazo A, el mazo B y el mazo C. Lo único que se puede ver aquí es que uno es más pequeño que otro, porque la letra la verdad es que está un poco escondida. La voy a enseñar para que se vea. Es una ilustración de un minero buscando Spirium y ahí si te fijas se ve la letra A. Aquí si te fijas se ve la letra B y lo mismo con la C. Está un poco, bueno, oculta. La primera vez que jugué me acuerdo que buscaba la letra y no la encontraba. Estoy un poco ciego yo también. Entonces, ¿qué se hace? Importante. Como habréis deducido, este juego lo gana el que tenga más puntos de victoria al final de la partida, como es habitual. Y en este caso, los puntos de victoria se pueden ir ganando durante la partida y al final de la partida. Hay 6 rondas. 6 rondas. De las cuales 3 se van a jugar con el mazo A, 2 se van a jugar con el mazo B y la última se va a jugar con el mazo C. Por tanto, preparamos la primera ronda. Se baraja el mazo A y se colocan 9 cartas en una red de 3×3. Voy a ir un poco más rápido. Pues sería una cosa tal que así. Así. Da igual lo que salga, da igual en el orden que salga, sale totalmente al azar. Pero a esto lo vamos a llamar el mercado. El mercado es, pues, digamos que el tablero de colocación y el tablero de donde nos vamos a llevar las cosas a nuestra área de juego. Que en este caso la he representado aquí con la ficha de jugador rojo. Bien, como ya hemos dicho, cada jugador empieza con 3 trabajadores y el resto de su reserva general aparte. Empieza con 2 Spiriums, que los pone también por aquí. Empieza con 8 libras esterlinas, que los pone en su tablero de juego. Y una vez empieza la partida, se elige a un jugador inicial. Y como estoy simulando una partida de 3 jugadores, y hemos dicho que hay 6 rondas de juego, cada jugador va a ser jugador inicial 2 veces. Lo único que va a ser diferente el orden. Pero en cada turno gira en dirección a agujas del reloj. Bien, importante entonces este detalle. Más detalles importantes. Pues las 2 rondas por turno que tiene cada jugador. O 2 fases, por decirlo de alguna manera. El turno de cada jugador, que es el turno, digamos, lo que dura una ronda, no el turno que va de jugador a jugador cada vez que hace una de estas acciones, sino la ronda completa. Un jugador puede hacer 2 fases en toda la ronda completa. Por un lado la fase 1 y por otro lado la fase 2. Todo el mundo empieza, obviamente, en la fase 1. Fase 1 la tenemos aquí, fase 1. Se pueden colocar trabajadores, realizar la carta de evento, que se pone aquí. Al final explicaré cómo se juega cada carta de evento por separado. Hay en total creo que 7. Y pasar a la fase 2. Una vez se ha pasado a la fase 2, se pueden retirar trabajadores, volver a utilizar la carta de evento, no volver a utilizarla, sino utilizarla. Si no se ha utilizado en la fase 1, se puede utilizar en la fase 2. Se puede utilizar una vez por turno y es independiente de en qué fase se utilice. Y girar una carta de edificio, de estas que se compran aquí, y hacer su acción. Entonces, vamos a empezar otra vez desde el principio.
Un jugador tiene los 2 Spirium, los 3 trabajadores, 8 puntos, 8 monedas de dinero, 8 libras, que las pone en su área de juego. Y en el primer turno ya cada jugador ganaría 2 antes de empezar. O sea que en realidad se empieza con 10. ¿Por qué 2? Porque al principio de cada turno se cobran monedas dependiendo de en qué posición tenga cada jugador su ficha en el contador de residencia. Como todo el mundo empieza en el 2, pues simplemente gana 2. Se empieza con 10, por tanto. Y ahora, la colocación de los trabajadores. Vamos a suponer que el jugador rojo es el jugador inicial. ¿Dónde se colocan los trabajadores en este juego? No se colocan encima de las cartas. Sería lo primero, lo que suele pensar todo el mundo, lo primero que piensa, ¿no? Los trabajadores encima de las cartas para hacer su acción. No, este juego es diferente. Los trabajadores se colocan en los laterales de las cartas, ya sean estos o arriba y abajo. Cualquier lateral de la carta rectangular vale. Es decir, se puede poner aquí, luego el jugador amarillo puede poner aquí, luego el jugador verde puede poner aquí, y luego el jugador rojo puede volver a poner aquí si quiere, y luego el amarillo a lo mejor decide poner aquí, y el verde decide que entonces quiere poner aquí, y bueno, única norma, no se puede colocar por fuera, no se puede colocar ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni nada por fuera. Es la única norma de colocación que hay que tener en cuenta. Del mismo modo que si se quitase una carta, porque hay una carta de evento, que además es esta, que permite colocar trabajadores en la fase 2, pues no se pueden colocar trabajadores en la fase 2 si antes ya se ha quitado una carta de fase 1 porque se la ha llevado algún jugador, no se podría colocar aquí de cara al vacío. Pero se puede colocar siempre que haya una carta a un lado y a otro. Entonces, bueno, ya voy a terminar de colocar, ya que estamos. El tercer meatball se colocaría... Ah, bueno, ya he colocado dos. Bueno, lo voy a dejar así. Entonces, todo esto que acabo de hacer son acciones de la fase 1. El jugador rojo está en la fase 1, ha colocado un meeple. El jugador amarillo está en la fase 1, ha colocado un meeple. Y así hasta 2 veces cada uno. Nadie ha utilizado la carta de evento. ¿Qué pasa? Que vuelve a tocarle al jugador rojo y decide que quiere pasar a la fase 2. Y como pasa a la fase 2, que es una de las acciones de la fase 1, pues en la fase 2 él puede ya o retirar trabajadores, o realizar la carta de evento igual que antes, o utilizar un edificio que en este momento no tiene ninguno. Así que tendría que retirar trabajadores o utilizar la carta de evento. Bien, importante. Un jugador puede pasar a la fase 2 y los demás seguir en la fase 1. Cada jugador está en la fase que quiere, o que puede. No, que un jugador pase a la fase 2 no significa que los demás tengan que ir detrás y ya se les acabe el chollo de la 1. Cada jugador tiene su ritmo, cada jugador tiene sus trabajadores y cada jugador tiene que ir a lo que puede hacer. Entonces el jugador rojo ha puesto en la fase 2 y por tanto le toca retirar un trabajador. Puede retirar, pues como ha colocado 2, puede retirar, este me sobraría de aquí, pues lo he cogido de donde no es, puede retirar al que quiera, o a este o a este. ¿Cómo se pueden retirar los trabajadores? Pues se pueden retirar para 2 cosas. O bien para ganar dinero, o bien para utilizar la acción de una carta. En este caso, vamos a suponer que el jugador rojo lo decide retirar para ganar dinero. Los meeples retirados se vuelven a poner junto a la carta de jugador, pero descartados. Como que ya se han usado y han vuelto. Entonces, recordemos, este meeple lo hemos quitado de aquí. ¿Cuánto dinero gana este meeple? Pues tantas monedas como meeples en total, tanto suyo como de otros jugadores, haya alrededor de la carta adyacente que el jugador elija donde ha estado este meeple. Por ejemplo, este meeple estando aquí puede cobrar tanto de aquí como de aquí, porque este lateral está adyacente a esta y a esta. Entonces, para esta carta podría cobrar 1, porque aquí hay 1. Para esta carta de aquí podría cobrar 4, 1, 2, 3 y 4. Lógicamente la va a cobrar de aquí. Se vuelve y cogería 4 libras esterlinas de la reserva. Pero también puede, en vez de decidir retirarlo para cobrar dinero, también puede decidir llevarse esta carta, o bueno, o esta o esta. Son diferentes. Las cartas, como son las cartas pueden ser azules, verdes o marrones. Las marrones son personajes, aquí los vemos, ¿vale? Son personajes, en este caso es el mismo, es el aprendiz, y dice que si das Spirium te da 3 puntos de victoria, es decir, tú tienes Spirium, se lo das a él, que va a la reserva, y tendrías 3 puntos de victoria, automáticamente que te los sumarías aquí.
Estos son los personajes. Cada personaje tiene una habilidad, una cosa que se puede hacer con él. Y estos dos son dos aprendices. Hay otros personajes de más tipos. Luego están los edificios azules, que son o sea, las cartas azules, perdón, que son los edificios. Y por último están las cartas verdes, que son las licencias, las patentes. Las cartas verdes, cuando te las llevas a tu área de jugador, se ponen en la izquierda, como vemos aquí, con el cuadradito verde señalando que van hacia aquí. Y las cartas azules se ponen hacia la derecha. Para llevarte una carta, tanto azul como verde, lo único que tienes que tener es a un trabajador a un lado de alguna de ellas, y en vez de decidir cobrar al retirarlo, pues decidir pagar lo que vale cada carta y llevártela. Cada carta tiene un valor. Esto lo recuerdo, lo he quitado de aquí. Cada carta tiene un valor y aparte un valor añadido. El valor, el que pone en la carta. Por ejemplo, este pone 2 libras, este pone 6 libras. Pues ese es el valor de cada carta. Pero aparte, tiene un valor añadido, que es el mismo que para cobrar, solo que para pagar. Dependiendo del número de trabajadores que haya adyacentes a esa carta, por cada trabajador se revaloriza la carta en 1 libra. Por tanto, si esta vale 2, valdría 3, 4, 5 y 6. Si esta vale 6, valdría 7. Porque aquí hay un adyacente, aquí hay 4. Simplemente, vamos a suponer que el jugador el jugador rojo, perdón, decide llevarse esta carta de aquí. Y la pone aquí. Bien, pues ya la va a tener en su área de juego para utilizarla en la fase de activación, que es la fase 2, cuando quiera. Por tanto, si ya la tiene, ya podría utilizarla. Estos trabajadores que se han quedado aquí, ya como aquí no hay carta, este amarillo solamente podría hacer esta. Este amarillo y este verde solamente podrían hacer esta y este rojo solamente podrían hacer esta. Si aquí pasase que el jugador amarillo o el verde, uno de los dos, se llevase esta carta, vamos a suponer que el amarillo, el verde se quedaría en tierra de nadie y tendría que volver al área de su jugador. No podría quedarse ahí. Bien, vamos a explicar los edificios. Los edificios, como ya digo, se ponen aquí y tienen un orden de colocación y, por tanto, de precio. Los edificios son quizás los que tienen más pegas a la hora de pagar. Recordamos, primero porque valen un dinero que lo ponen en la esquina. Segundo, porque una vez pagas lo que pone en la esquina, tienes que pagar también una moneda por cada trabajador adyacente de la carta, que eso pasa con todas, incluido con los personajes, que este, por ejemplo, no tiene precio, pero si esto estuviese aquí y yo quisiese hacer la acción, tendría que pagar primero 1 a la banca, porque está el amarillo. Y por último, los edificios azules también tienen que pagar el orden de colocación. El orden de colocación viene ahí. Y se puede ver cómo el primer edificio que compramos vale 0. Pero el siguiente que compremos, que pongamos aquí, valdrá 1. 1 más a todo lo demás que hay que pagar. Y el siguiente 2, y el siguiente 3, y el siguiente 4. Y así, puntos suspensivos, porque aquí se pueden tener tantos edificios como se quiera. Pero siempre teniendo en cuenta una cosa. Hay algunas ventajas que te permiten no tener que pagar, por ejemplo, si tenemos 5 edificios, pues no tener que pagar, por ejemplo, por este edificio, si este es el quinto, imagínate que tenemos que pagar 4 libras, más 3 trabajadores ya serían 7 libras, más 4 libras por colocar ya serían 11 libras por un edificio. Mandaría narices. Entonces, hay edificios que tienen simbolitos. Por ejemplo, este de aquí, que además coincide con el simbolito que tiene el edificio que supuestamente acaba de comprar el jugador rojo. ¿Qué significan estos símbolos? Pues estos símbolos significan que son edificios del mismo tipo, en este caso, fábrica. Hay otros edificios de otros tipos. Las fábricas, en este caso, o todo lo que compartan símbolos, pues si yo pusiese este edificio sustituyendo al que ya tenía, el que ya tenía lo descarto y este edificio me vale colocarlo aquí 3 menos, mínimo 0. Al principio no tiene sentido porque aquí me valdría 1. Pero suponiendo que esta carta que quiero colocarlo, por ejemplo, en la cuarta carta, pues en vez de pagar esos 4 adicionales, sustituyendo fábrica por fábrica, me ahorro encima 3 del precio total. Por tanto, si este edificio me hubiese costado 4 más 3 trabajadores, 7 libras, 7 libras, pues sustituyo fábrica por fábrica y ya en realidad son 4 libras. ¿Qué pasa? Que las fábricas, bueno, los edificios en general,
dan puntos de victoria al final de la partida. Por tanto, si sustituyo uno por otro, significa que el que quito ya no me va a dar los puntos de victoria. Por ejemplo, este me va a dar 2 y yo a lo largo de la partida puedo decidir sustituir este por este y ahora este me da 3, pero estos dos ya los voy a perder. Esta carta se descarta bueno, se quita del juego, literalmente. Entonces, por ahí todo explicado. Una vez se tiene un edificio, como ya he dicho, se puede utilizar. Aquí lo vemos, edificios se pueden girar. Por tanto, una de las acciones que puede hacer este jugador cuando le toque su turno, porque recordemos, el turno va pasando, cada jugador hace una acción, por ejemplo, pues cuando todo el mundo ha colocado y ahora ya los jugadores amarillo y verde a lo mejor han pasado a la fase 2, le vuelve a tocar al jugador rojo y el jugador rojo decide utilizar su edificio, por tanto lo gira. ¿Qué hace este edificio? Bueno, cada edificio hace cosas diferentes. Este, por ejemplo, dice que si das un trabajador que no haya sido utilizado, ojo, que se tenga en la reserva personal, pero no haya sido utilizado, y con eso quiere decir que no se haya ganado todavía. Por tanto, estos trabajadores, que son los que se ganan a lo largo de la partida, con cartas como por ejemplo esta, estos trabajadores pues se van sumando a la reserva. Pero para utilizar esta carta necesito uno de la reserva que no venga del tablero, sino que no haya sido utilizado. Por tanto, como empezamos con 3 trabajadores, pues esto se utiliza simplemente pues poniendo 2 en la fase de colocación y guardándote uno para la fase de activación. Y por tanto, pagando un trabajador y 2 Spiriums, la carta da 5 puntos de victoria. Se gira, pagas el trabajador que lo puedes tumbar para indicar que ha sido utilizado, pagas los 2 Spiriums y automáticamente te sumarías 5 puntos de victoria. Vemos aquí también cartas que permiten subir el nivel de residencia. Por tanto, esta carta de aquí se pondría. Esta carta, tanto esta como esta, no se giran. Estas son las dos únicas cartas de edificio que no se giran, porque esto es una vez para toda la partida y punto. Con esto se gana un trabajador una vez y con esto se sube el nivel de residencia una vez. Se tienen aquí por si se quieren guardar para que den puntos de victoria, pero bueno, hay gente que una vez que consigue el beneficio las quema, ¿no? Del mismo modo, las cartas azules, a medida que van pasando los mazos, se van haciendo mucho más buenas. Y también una cosa que comentar sobre la carta de residencia es que aparte de subir el nivel de residencia, te permite, si quieres, ganar tantos puntos de victoria como tu nivel de residencia actual. Por tanto, si se tiene el nivel de residencia a lo mejor en 4 y se gana esta carta, pues a lo mejor en vez de subir del 4 al 5, se quieren ganar 4 puntos de victoria. Recordemos que el nivel de residencia es lo que indica el dinero que vas a ingresar al principio de la siguiente ronda de juego, de las 6 que hay. Bien, edificios explicados, todos son diferentes, pero todos hacen acciones cuando se giran. Pasamos a las patentes. Las patentes, estas de aquí, los edificios verdes, es una técnica, digamos. Tú la tienes aquí y tiene un beneficio para toda la partida. Un beneficio que no hay que girar ni hay que hacer nada raro con él. Simplemente tenerla aquí. Tampoco tiene ningún coste adicional cada una que se va colocando, como pasa con los edificios. Esta puedes colocar todas las patentes que quieras. Y simplemente vas a tener esa habilidad para toda la partida. Las patentes tienen una cosa en común y es que todas dan como máximo 7 puntos de victoria al final de la partida. Pero eso no significa que den siempre 7 puntos, sino que los puntos hay que ir ganándolos, cada una de forma diferente, hasta que se ganan. Hasta que llegas a un máximo de 7. Como máximo te van a dar esos puntos. Paso a explicar, por tanto, algunas patentes. Por ejemplo, esta patente de aquí dice que siempre vas a pagar 3 libras menos por cada carta de edificio que compres y coloques en tu zona de juego. Que por cierto, no lo he dicho, pero otra de las cosas que puedes hacer con los edificios, aparte de simplemente colocarlos e ir pagando progresivamente el coste, en plan 0, 1, 2, 3, 4, o sustituirlos del mismo tipo, también puedes sustituirlos de tipos diferentes. Por ejemplo, este que no tiene nada que ver con este, no es fábrica, pues simplemente podrías sustituirlo y te ahorrarías los costes. No te quitaría 3 como si fuera del mismo tipo, simplemente te ahorrarías el coste de colocación. Pero hay veces que merece la pena también, porque no todos los edificios son del mismo tipo ni mucho menos. Por tanto, esta carta de patente, como ya he dicho, te permite restar 3 al precio siempre, por cada edificio azul que coloques, con un mínimo de 0, como dice aquí, mínimo 0. Y al final de la partida te da un punto de victoria por cada carta azul que tengas, hasta un máximo de 7, recordamos. Esta otra de aquí es muy buena, te permite no tener que pagar nunca más
a ningún... O sea, cuando vas a retirar una carta, no tienes que pagar nunca más a los por trabajador que haya alrededor de esa carta. Por tanto, en el ejemplo de antes, de aquí, te ahorrarías estas 4 libras. Imagínate que esta carta está aquí y este trabajador está aquí, pues tendría que pagar 6, 7, 8, 9, 10. Esto se lo lleva, lo pone aquí, pero ya a partir de ahora las siguientes cartas ya no tienes que pagar uno más por cada trabajador aquí. Y al final también te da un punto de victoria dependiendo del nivel de residencia. Es decir, si puedes tener como máximo nivel de residencia 7, pues tendrías 7 puntos por eso. Si estuvieras en 4, pues 4 puntos de victoria. Bueno, las patentes son de este palo. Esta, por ejemplo, te da un punto de victoria por cada fichita azul de estas de aquí. Que no las he explicado, voy a explicarlas justo ahora. Acabo de cargarme un poco el tablero con tanta explicación. Ya no parece un 3×3, pero bueno, la voy a colocar así rápido. Estas fichas de aquí. Estas fichas de aquí tienen valores de 1, 2 y 3. Dependiendo del tipo de carta, las fichas de 1, 2 y 3 se ponen boca abajo en diferente número. Por ejemplo, los personajes. Cuando un personaje necesite, por ejemplo este de aquí, necesite fichas azules, que siempre van a tener este símbolo, pues cuando un personaje necesite fichas, se ponen boca abajo sin mirar, tantas fichas como número de jugadores menos 1. En este caso, pues si hay 3 jugadores, se ponen 2 fichas. ¿Qué pasa? Que un jugador cuando hace la acción del personaje, se lleva una ficha, y si este personaje da tantos puntos de victoria como la ficha que te lleves, pues este se llevaría 1 y este se llevaría 3. Totalmente al azar eso, pero bueno. Otras cosas para las que se puede utilizar la ficha. En los edificios, cuando hacen falta fichas, y en las patentes, solamente se pone uno boca abajo. Y el jugador que se lleva o bien el edificio o bien la patente, se lleva la carta con esa ficha. Y esa ficha va a ser la que haga a partir de ahora lo que sea que haga la carta. Y vamos a terminar explicando esto de aquí. Esto de aquí, esto y las cartas de bonus, que es lo que me falta. Esto de aquí son fichas de bonus. Cuando un jugador llega a los 8 puntos de victoria, puede decidir si aumentar sus ingresos en 5 libras o recibir un nuevo MIPEL. Lo que reciba se lo lleva automáticamente y descarta la ficha. Lo que no reciba lo pone para el 20, porque cuando llega a 20 puntos de victoria, también se lo lleva. Se lleva lo que ha renegado al pasar por el 8. Bueno, lo que ha renegado o lo que no ha preferido, que está mejor dicho. Y por último, las cartas de evento son estas de aquí. Hay un evento cada turno. En total hay 4, 5, 6, 7 cartas de evento y hay 6 turnos, así que siempre va a sobrar una. Esto se va barajando y van saliendo al azar. Se ponen aquí y cada turno se saca uno. Cada ronda de juego. No lo he dicho, pero bueno, se entiende. Cada vez que se acaba una ronda, esto se retira. Todas estas cartas que son del mazo A se retiran. Excepto, por supuesto, las que haya comprado cada jugador. Y se vuelven a poner cartas nuevas. Esto sería un segundo turno. En el tercer turno se siguen cogiendo del mazo A. En el cuarto y en el quinto ya se cogen del B. Y en el sexto del C, que son las cartas más potentes. Por ejemplo, así un caso excepcional. Pues, a ver si lo encuentro, que es la carta más potente del juego. Esta da 12 puntos de victoria y vale 10 más la gente que haya alrededor, salvo que se tenga la patente que elimine eso. Estos son como los prestigios del Kairos. Para quienes hayáis jugado los reconoceréis. Es muy William Atia este juego. Y luego está, pues, por ejemplo, esta carta de edificio que da un montón de puntos de victoria a cambio de dar un montón de trabajadores y recursos, Spirium. Bien, las cartas de evento, pues las tenemos aquí y voy a explicar lo que hace cada una. En esta de aquí, el jugador coloca inmediatamente un trabajador de su carta de inicio al mercado, incluso en la fase 2. Es decir, puedes colocar trabajadores en la fase de activación, no solamente en la fase de colocación. Esta de aquí se le pone una ficha azul, que puede ser de 1, de 2 y de 3, y por tanto el jugador consigue el valor de esa ficha, tanto en monedas como en Spirium, como en puntos de victoria. Elige lo que quiere llevarse y se lo lleva. No puedes llevarte las 3 cosas a la vez, por supuesto. Esta de aquí, el jugador gasta 1 libra para enderezar un edificio tapeado y poder usarlo inmediatamente durante la misma acción. Es decir, pagas 1 y lo usas 2 veces. Un edificio lo giras, lo usas, pagas 1, lo vuelves a enderezar y lo usas otra vez. Esta de aquí te permite
gastar 1 libra por cada trabajador que tengas para conseguir otro trabajador del banco. Este trabajador se coloca en la carta de inicio y pasa a estar activo inmediatamente. Esto es muy fácil. Si pagas 3 libras, te llevas 3 puntos de victoria. Si pagas 6 libras, 5 puntos de victoria. Esta de aquí, puedes gastar un Spirium para subir un nivel de residencia. Y esto de aquí, pues lo mismo. Lo mismo que la de antes, pero con Spirium a cambio de dinero. Pagas un Spirium por 3 libras o pagas 3 Spirium por 6 libras. Recordamos que estas cartas, una vez que se han utilizado, es decir, que el jugador le pone su marcador, ya no se pueden volver a utilizar en todo el turno y tienes que esperar al siguiente turno para que salga una nueva y poder utilizarla. Bien, pues esto es Spirium. Como veis, si habéis jugado a Kailus, es un juego bastante parecido. Bastante parecido en las mecánicas, en las equidades, en cómo tienes que ir mejorando todo poco a poco para que al final lo que más cuente sean las cartas de prestigio y que sean cosas determinantes. Y bueno, la mecánica de colocación y realización de turno es también similar. Es un juego diferente, eso sí. No es ni mucho menos... O sea, tiene similitudes y tú ves la esencia de William Atia en este juego. Si has jugado a Kailus, sobre todo. Pero no es ni mucho menos el mismo juego, ni tampoco es un Kailus Light, como he llegado a leer. Ofrece las suficientes diferencias como para que si te gustó Kailus, o incluso si no, merezca ser probado. Es un juego que, eso sí, jugado a 5 es quizás demasiado restrictivo en cuanto al espacio. Y hay algunos jugadores que se pueden ver perjudicados a la hora de comprar cartas o de cobrar o de realizar las acciones que tenían planeadas. En ese sentido, jugado a 5 tiene bastante puteo y en este caso sin necesidad de preboste. Pero bueno, jugado a 3 o a 4 me parece un juego bastante divertido, muy disfrutable, con partidas que rondan los 60-90 minutos, más cercano a los 90 que a los 60. Y bueno, pues una pena que Asmodee no haya traído este juego a España, porque yo creo que habría tenido bastante público, su público por lo menos, el público de los juegos de recursos, de los juegos de administración, gestión, etcétera, lo tiene. Y aparte tiene un tema muy atrayente, muy atractivo, como es el Londres de la Revolución Industrial, con un elemento clave como es el Spirium, que como veis es bastante llamativo. Así que bueno, aún así animaos a jugarlo, si podéis, animaos a jugarlo y seguro que lo disfrutáis. Nada más, esperad vuestros comentarios, si tenéis algo que comentar lo ponéis aquí en el cajón de abajo, sugerencias, opiniones, si tengo algún error, etcétera. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo y como siempre, y en este caso no tanto, pero aún así, nos vemos en el tablero. Chao.